Nosotros en UXIM trabajamos en Sierra del Cielo, y también los grupos que están fuera de Sierra del Cielo, que son grupos que adhieren a nuestra tarea evolutiva, trabajamos con mantras. Algunos de esos mantras están en lengua irdín, que es una lengua ceremonial, no es una lengua coloquial, no es una lengua social, sino un lenguaje ceremonial. Y otros de esos mantras se expresan en español, en castellano. Y nos preguntan acá por una aparente contradicción entre dos de esos mantras. Uno dice: Señor de mi propia llama, hacia ti voy. Señor de mi propia llama, hacia ti voy. Y el otro dice: oh peregrino, el camino no se transita hacia él, sino en él. Oh peregrino, descubre entonces a qué se llama camino. Aparentemente, solo en apariencia, habría una contradicción entre la primera de las frases, el primer mantra, Señor de mi propia llama, hacia ti voy, y el segundo, donde al peregrino, al que transita el camino de la vida cósmica y el camino espiritual, se le dice que el camino no se transita hacia él, sino en él. Ese él con mayúsculas. En realidad el primero de los mantras hace referencia a la contraparte superior del ser, a su partícula divina, al hombre cósmico que está en nosotros, a nuestro regente. Entonces, esto que está en este plano, ¿sí? Busca ir hacia esa partícula interior. Señor de mi propia llama, hacia ti voy. Esta conciencia externa se entrega, ¿sí? Declara a la conciencia superior y espiritual, la reconoce como señora de la propia llama, quiere decir de la llama vital, imperecedera que alimenta lo que somos en este plano. Entonces por eso dice, Señor de mi propia llama, hacia ti voy, hacia esa fuente interna que está en nosotros, nuestra partícula superior de conciencia. Mientras que el segundo mantra hace referencia precisamente a la regencia universal del cosmos, al único, al innombrable, al inmutable, ¿sí? Como cada uno le quiera llamar, algunos le llaman Dios. Entonces, ese camino no se transita hacia Él, porque Él no está ajeno en nada. Él es el todo. Él es el todo y el todo es Él. Entonces, ¿cómo podríamos ir hacia Él? ¿Dónde estaríamos si no estamos en Él? Si algo no está en Él, ¿dónde está? Entonces, cuando decimos, oh peregrino, el camino no se transita hacia Él, sino en Él. Oh peregrino, descubre entonces a qué se llama camino. Estamos intentando poner a disposición de los seres, mediante ese mantra, ¿sí? Esta conciencia de lo que somos y en lo que vivimos y existimos. Es tan importante tener conciencia del único en nosotros, tener conciencia del inmutable en nosotros. Cuando el ser llega a tener conciencia de Dios en sí mismo, cuando él entiende esa conciencia de Dios en sí misma, la confirma en sí mismo, la vive en sí mismo, la percibe en sí mismo, entonces él empieza a comprender la existencia de otro modo. Es fundamental, es un antes y un después. Cuando nosotros aprendemos a abrirnos, cuando nosotros aprendemos a abrirnos a que esta realidad, a esa comprensión, esa percepción de Dios en nosotros, del inmutable en nosotros, empezamos a funcionar en la existencia de un modo diferente. Porque el ser ya no se siente apartado de ese único. Él no tiene que buscar ese único. Él solo tiene que cumplir en su propia conciencia esa realidad, porque la descubrió en sí mismo, la percibe en sí mismo. Y esto es lo que la humanidad tiene que descubrir, tiene que instalar, tiene que experimentar. Esto es lo que experimentan bajo ley de síntesis
las grandes conciencias cósmicas, extraterrestres, como las grandes conciencias intraterrenas, ellas tienen una conciencia absoluta del único en sí mismo. Ellas tienen en sí mismas esta conciencia del único. Ellas viven en sintonía esa realidad. No tienen esta cuestión que todavía la humanidad acarrea inmaduramente de creer en Dios. Porque entonces a Dios lo ponemos en un lado y nosotros ¿dónde estamos? Creo en Dios. Es muy loco eso. Porque quiere decir que sigo poniendo una distancia, creo. Cuando por un lado, aunque más no sea teóricamente, empiezo a intentar declarar que Dios es todo y está en todo, y todo está en Dios. Entonces, ¿soy o no soy ese Dios? ¿Ese Dios está en mí o no está en mí? ¿Tengo que creer en Él o tengo que empezar a ser Él? Quiere decir que mi voluntad sea la voluntad de Él. Cuando el instructor Jesús dijo hace 2000 años, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía, estaba dando la referencia precisa y perfecta de eso. Esa conciencia de Dios en Él, esa subordinación de la voluntad inferior a la voluntad superior, que se ejecutara en Él aquello. Cuando Él declaró en el planeta, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía, rasgó un velo, transformó la energía del planeta. Le estaba diciendo a la vida planetaria de qué se trataba esa vida planetaria. Le estaba dando la síntesis, la llave y el secreto de cómo operar. Entonces, esta voluntad inferior no solo tiene que creer que existe una voluntad superior, única y suprema, tiene que tener conciencia de ella. Entonces, ese es el camino para unirnos profundamente a ese Creador, para no sentirnos al margen de ese Creador. Y este mantra, oh peregrino, el camino no se transita hacia Él, sino en Él. Oh peregrino, descubre entonces a qué se llama camino. Es algo que nosotros tenemos que llegar a llevar a una condición práctica de comprensión, de percepción y de vivencia. ¿Sí? Todos nosotros somos peregrinos. Todos estamos haciendo este camino cósmico. Pero en la medida que entendamos de qué se trata este camino, que no es hacia nada, sino en ese algo, entonces nuestra vida va a tener otro compromiso. El día que nosotros realmente instalemos en nuestra conciencia que no es hacia algo en particular, sino en ese algo, cada acto, cada gesto, cada pensamiento, cada acción va a tener otro valor. Porque no vamos a tener la excusa de decir algún día voy a ir hacia Dios, algún día voy a ir hacia Él, sino que incluso mis errores y mis desvíos son en Él.